Desde la parroquia San Rafael Arcángel del Moján, les saludamos a todos y cada uno de los que nos sintonizan a través de la Voz de la Misericordia, tanto en Facebook, YouTube, Instagram, como aquellos que tienen la aplicación Seno Radio. Queremos invitarle a que con tu aporte hagas posible este sueño de Dios, una emisora católica para este tu pueblo mojanero. Regálale a San Rafael la gracia y la oportunidad de tener su emisora católica FM. No lo olvides, apúntale con generosidad, apúntale con deseos de amor, confianza en la divina providencia. Sé tú protagonista de esta historia. Allí te dejamos el número de cuenta. A continuación, la Santa Misa. Muy buenos días, queridos hermanos. Sean bienvenidos a esta celebración eucarística del segundo domingo después de Navidad. Dios es un Dios de la historia, no simplemente porque permaneciendo en la lejanía la haya puesto en marcha, sino porque Dios mismo, con toda verdad, se manifiesta en ella, y porque la historia y el Hijo de Dios se convierte en el propio designio de Dios inmutable. En semejante concepción se revela la verdad de que el espíritu del cristianismo es instituido permanentemente en la carne de la historia del mundo. Recibamos a quien preside el presbítero Rafael Morales, párroco de nuestra comunidad y vicario episcopal territorial de la Comuna. Religiosas, misioneras hijas de la Sagrada Familia de Nazaret.
Pidamos perdón al Señor por nuestros pecados. Arrepentidos digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabras, obras y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentada a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y eterno, Dios de los que creen en ti, dígnate llenar el mundo con tu gloria y manifestarte a todos los pueblos por el esplendor de tu verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Dispongamos nuestros oídos y nuestros corazones para la palabra del Señor. Lectura del libro del Eclesiástico. La sabiduría hace su propio elogio y se gloría en medio de su pueblo. Abre su boca en la asamblea del Altísimo y ante todos los ejércitos celestiales se glorifica diciendo: Yo salí de la boca del Altísimo y cubrí como niebla toda la tierra. Yo levanté mi tienda en las alturas y mi trono era una columna de nubes. Entonces el Creador del universo, el que me formó, me dio una orden y me dijo: Pon tu tienda en Jacob, que sea Israel tu heredad. En el principio, antes de los siglos, me formó y existiré para siempre. En su santa tienda ejercí las funciones sagradas ante él. Por eso fijó mi morada en Sión. En la ciudad amada me hizo reposar y puso en Jerusalén la sede de su poder. En un pueblo glorioso eché raíces en la porción del Señor en su heredad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Glorifica al Señor, Jerusalén. A Dios ríndele honores, Israel. Él refuerza el cerrojo de tus puertas y bendice a tus hijos en tu casa. Todos. Aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Él mantiene la paz en tus fronteras. Con su trigo mejor sacia tu hambre. Él envía a la tierra su mensaje y su palabra corre velozmente. Aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. La muestra a Jacob su pensamiento, sus normas y designio a Israel. No ha hecho nada igual con ningún pueblo, ni le ha confiado a otros sus proyectos. Aquel que la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Lo que hoy nos toca proclamar en esta segunda lectura es el famoso himno, con el que casi se abre la epístola. Es un himno o alabanza a Dios, probablemente de origen bautismal, como sucede con muchos himnos del Nuevo Testamento. Desde luego, ha nacido en la liturgia de las comunidades cristianas. Es curioso que estamos ante un himno que es como una sola frase de principio a fin, aunque con su ritmo literario y su estética teológica, cantan la exuberante gracia que Dios ha derramado por Cristo en sus elegidos. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Él, con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en Cristo antes de crear el mundo, para que fuéramos santos e irreprochables a sus ojos por el amor, y determinó, porque así lo quiso, que por medio de Jesucristo fuéramos sus hijos, para que alabemos y glorifiquemos la gracia con que nos ha favorecido por medio de su Hijo amado. Me he enterado de la fe de ustedes en el Señor Jesús y del amor que demuestran a todos los hermanos, por lo cual no dejo de dar gracias por ustedes, ni de recordarlos en mis oraciones. Y le pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, que les conceda espíritu de sabiduría y de reflexión para conocerlo. Le pido que les ilumine la mente para que comprendan cuál es la esperanza que les da su llamamiento, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los suyos. Palabra de Dios. El Evangelio de este segundo domingo de Navidad, después de la fiesta de María, Madre de Dios, con que abrimos el Año Nuevo, es una profundización en los valores más vivos de lo que significa la encarnación del Hijo de Dios. Esta es una de las páginas más gloriosas, profundas y teológicas que se hayan escrito para decir algo de lo que es Dios, de lo que es Jesucristo y de lo que es el hecho de la encarnación. En esa expresión tan hermosa, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Queridos hermanos, atentos a la proclamación del Santo Evangelio.
Señor está con vosotros. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, en el principio ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Ya en el principio la palabra estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por la palabra y sin ella nada empezó de cuanto existe. Ella era la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no las recibieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Aquel que es la palabra era la luz verdadera, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, el mundo había sido hecho por él, y sin embargo el mundo no lo conoció. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron les concedió poder llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre, ni del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista dio testimonio de él, clamando: a este me refería cuando dije, el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí porque ya existía antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos gracia tras gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo ha revelado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos y hermanos en el Señor, al escuchar este Evangelio de hoy, puede presentarse un extraño sentimiento. No coincide nuestra experiencia con lo que allí leemos. Parece más frecuente entre nosotros la experiencia de que Dios es, sobre todo, silencio. ¿Y cómo duele ese silencio? ¿Por qué calla Dios? ¿Por qué en medio de estos momentos oscuros, aciagos, no sentimos su presencia? Le dirigimos nuestras plegarias muy justas, muy meditadas, desde nuestra necesidad más profunda y dolida, y no parece haber respuesta. Llegamos a sospechar si la oración no será más bien un monólogo, no será más bien estar hablando con nosotros mismos. Hay tantos gritos humanos que se lanzan al cielo que no parecen capaces de atravesar las nubes. ¿Por qué aparentemente no llegan a su destino? ¿Qué dice Dios cuando el ejército de un país, un gobierno, organiza una matanza de personas inocentes y a veces muchas? ¿Qué dice Dios cuando hay unos pocos hombres que viven muy bien y que controlan la mayoría de las riquezas de la tierra, mientras
una inmensa mayoría se muere de hambre o de enfermedades controlables por la medicina desde ya hace mucho tiempo? ¿Qué dice y qué hace Dios cuando el mar se enfurece y se lleva a cualquier cantidad de personas? ¿Qué dice Dios cuando algunos hombres se toman la libertad de pegarle un tiro a otro en la nuca o poner explosivos a otros hombres para defender supuestos derechos y reivindicaciones? Hay muchos gritos que piden justicia, que piden clemencia o libertad, o simplemente el derecho a vivir. ¿No podría Dios decir algo? Al menos podría mandar un portavoz, un ángel, un profeta, un santo, como parece que hacía en otros tiempos. O podría dar un aviso, incluso un susto a los tiranos, criminales y explotadores, que salvara a tantos inocentes. Algo que todos entendieran, que se dejara de supuestos mensajes a personas devotas, incultas e irrelevantes, y se hiciera presente en los centros de poder, en los medios de comunicación. Esto es lo que parecen sentir en el corazón muchos hombres y mujeres de hoy, creyentes y más aún no creyentes, que quizá perdieron la fe ante el terrible silencio de Dios. No nos llega la palabra de Dios. Las cosas siguen como siempre, pero sobre todo para los más débiles. Qué mudo permanece Dios. Y algunos incluso dirán, ¿verdaderamente existe? La Biblia, en cambio, no se cansa de proclamar que Dios es palabra. Claro que su palabra no es apabullante, terrible, estruendosa, como a veces nos imaginamos o como nos gustaría. Pero lo que sí es importante descubrir es que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Así comienza el libro del Génesis. Y dijo Dios. Un Dios que crea hablando. Y fue la naturaleza, fue la vida, fue la luz. Cada criatura lleva su huella. Si escucháramos a la luz, a la evolución, a los planetas, a las plantas y animales, podríamos descubrir al hermano sol, la hermana agua, como decía San Francisco de Asís. Y al mismo tiempo, cada vez que los hombres extinguimos la vida, destruimos Dios nos está hablando. La tierra nos la dio para que la cuidáramos, para mejorarla, para protegerla, y la propia naturaleza y muchos hombres en su nombre la cuidan o también protestan y se quejan. Allí está la voz de Dios, pero nos es fácil escucharla porque la palabra solo se percibe bien en la escucha silenciosa y atenta. Y resulta que se nos ha olvidado el silencio y la contemplación. Tenemos demasiados ruidos en el corazón, en la cabeza y nuestro alrededor. ¿Por qué prestamos atención a tantos charlatanes, periodistas, actores, políticos, presentadores, cantantes, cuando opinan
sobre lo que desconocen absolutamente, sobre la pandemia, por ejemplo. ¿Quién tiene interés en ponerles delante un micrófono o una cámara para multiplicar y difundir sus ruidos? ¿Cómo podremos nosotros entonces distinguir las palabras de vida que necesitamos? Leyendo el Evangelio de hoy, nos enteramos que la palabra se hizo carne, se hizo hombre. Es la voz de Dios que nos habla, que podemos y debemos buscar a Dios en la carne, en la fragilidad, en el ser humano. Cuando algo se nos revuelve por dentro, al tener noticia de que un recién nacido o un no nacido o una mujer han sido maltratados o abandonados, esa es la voz de Dios. Cuando nos aterrorizamos ante las matanzas de campesinos, de indígenas, de periodistas, de científicos, esa es la voz de Dios. Cuando nos enteramos de la violencia que ocurre en medio de algunas familias, las mujeres maltratadas, los abuelos no atendidos o descartados, los niños que son manipulados, explotados, prostituidos, ignorados, y algo se revela en nosotros, estamos oyendo la voz de Dios. Cuando vemos los avisos, las propagandas que hacen la Cáritas, la UNICEF o tantas y tantas instituciones, organizaciones, ONG, que están haciendo tantísimo en el mundo, esta es la voz de Dios que nos llama a la acción y al compromiso. Cuando notamos dentro de nosotros un impulso fuerte para que prestemos atención a los pobres, a los oprimidos, a los que no tienen ciertos derechos, pedimos justicia e igualdad en la distribución de vacunas, por ejemplo, de recursos, por ejemplo. Todos ellos son la voz de Dios esperando de nosotros una respuesta. Pero tal vez no la oímos o tal vez no la queremos oír. O pensamos que eso no tiene nada que ver con nosotros. O pensamos que nosotros no tenemos nada que hacer. Si el hombre siente dentro que su vida es muy superficial, que necesita otras cosas, que hay un vacío dentro, que a base de tener, de poder, de ser admirado, de ser reconocido, no se siente feliz, es Dios quien le está advirtiendo. Si tú mismo escuchas dentro una voz que te dice que tienes que creer, que tienes que confiar, que tienes que esperar, que tienes que perdonar, que tienes que compartir, que tienes que servir, que tienes que ayudar, que tienes que ser generoso, tu conciencia te invita a ser mejor, a crecer, a madurar. Y esa es la voz de Dios que quiere la felicidad del hombre, la felicidad de todo hombre. Ya lo han dicho muchos santos y muchos teólogos. Dios habla desde lo más profundo de nuestro ser. Para que quede más claro, si la palabra de Dios se hizo hombre en un establo, cada pobre que nace en las afueras de la sociedad, en la marginación, ahí está Dios reclamando nuestra atención. Si Jesús de Nazaret tuvo que huir de su tierra a Egipto para salvar su vida, la voz de cada migrante necesitado es la voz de Dios.
Si al poco de nacer Jesús, un Herodes organiza una matanza de niños inocentes, son las voces que quieren ahogar la voz de Dios y consecuencia de las cuales el propio Hijo de Dios caerá víctima en una cruz. Dios habla desde la profundidad del alma. Él es la vida que quiere que crezca. Habla desde el hambre de justicia. Quiere que todos sus hijos sean tratados con equidad. Habla desde la libertad. Nos quiere libres de toda cadena, de toda atadura. Habla en los momentos duros y difíciles, sosteniendo que Él es el Dios de la esperanza y que nos da fortaleza. Habla desde el mal superado, es santidad. Habla desde la belleza que estremece y enamora, es creador. Habla desde el equilibrio y la serenidad, es paz y busca nuestra paz. Habla desde el corazón que se entrega, porque Dios es amor. No es que Dios no responda a nuestras oraciones, no es que Dios sea un Dios mudo, es que Dios mismo clama y a veces a gritos con nosotros y dentro de nosotros. Dios suplicante es en nuestra carne herida y Él mismo espera y necesita que le escuchemos. Desde aquella noche de Navidad somos hermanos del Dios Palabra que se encarnó entre nosotros y que nosotros tenemos que abrirle las puertas de nuestra vida, las puertas de nuestro corazón para que pueda habitar también en nosotros y para que nosotros podamos transmitirlo especialmente a aquellos que están más alejados de su amor, de su ternura, de su misericordia. La palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Que así sea. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí he de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, Jesucristo es la palabra definitiva del Padre a la humanidad y por Él tenemos vida. Por eso, oremos con confianza, para que los cristianos demos testimonio de la luz que brilló en Belén. Oremos al Señor. Para que la verdad se manifieste a los teólogos, a los científicos y a todos los que la buscan y enseñan, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que Jesús, hecho hombre, nos ayude a humanizar nuestras vidas y nuestras relaciones, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que el Señor se manifieste a los que no le conocen y atraiga a los que se alejaron de Él, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que los difuntos, especialmente los que encomendamos en esta Eucaristía, participen plenamente de Dios, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que el nacimiento de Jesús avive nuestra fe, vigorice nuestra esperanza y nos haga vivir en caridad, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que el Señor bendiga abundantemente a Mía Isabela, Giovanni Antonio, al Padre Santos, hoy en su cumpleaños, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor.
para que el nacimiento de Jesús avive nuestra fe, vigorice nuestra esperanza y nos haga vivir en caridad, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que se aumenten y fortalezcan las vocaciones, para la comunidad de las Hermanas de Nazaret, nuestra comunidad parroquial, nuestra región Guajira y toda nuestra arquidiócesis de Maracaibo, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el éxito de la asamblea que realizan las hermanas misioneras hijas de la Sagrada Familia de Nazaret, para que la misma dé fruto según el corazón del Señor, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Señor, nuestras oraciones, visítanos con tu salvación y aparta de nosotros las tinieblas del mal, del error y del pecado. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Oremos para que este sacrificio que es mío y es también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Santifica, Señor, estas ofrendas en virtud del nacimiento de tu Hijo, por el cual nos revelas el camino de la verdad y nos prometes la vida del reino de los cielos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con vosotros. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y es necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y eterno, por Cristo, Señor nuestro. Por Él resplandece ante el mundo el maravilloso intercambio que nos salva, ya que al asumir tu Hijo nuestra fragilidad humana, no solo quedó nuestra carne mortal honrada para siempre, sino que por esta unión admirable nos hizo también partícipes de su eternidad. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria.
y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Hermanos, y desde entonces, este es el sacramento misterio de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia. Reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen del Monte Carmelo, Madre de Dios y Madre nuestra, San José, su castísimo esposo, los apóstoles, los mártires, San Rafael Arcángel, San Benito, Santa Mariana, San Marcos, San Francisco de Asís, San José Mañanero y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo José Luis, Ubaldo, obispo emérito, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, religiosos y religiosas, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado hoy en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, familiares, amigos, conocidos y bienhechores, nuestros hermanos Eder Enrique, sacerdote, Nixon Antonio, Gladys, Leandro Alfonso, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes.
Por él, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de la alegría de los hijos de Dios, digamos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia reunida acá. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Dame comprensión.
nuestro, te pedimos humildemente que el sacramento que acabamos de recibir nos purifique de nuestras faltas y que haga que se realicen nuestros legítimos deseos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, queridos amigos y hermanos en el Señor, quiero transmitir en este momento un mensaje en nombre de toda la Vicaría Episcopal Territorial de La Guajira, en vista del brote grande que se ha suscitado de este virus, que pues cada día está azotando a más y más familias, a más y más personas de nuestros pueblos. Hemos tomado la determinación de nuevamente cerrar nuestros templos, especialmente aquellas parroquias que ya habían iniciado celebraciones con fieles. Se ha tomado la determinación de nuevamente volver a la virtualidad. Nosotros desde esta parroquia siempre hemos mantenido la virtualidad, pero aquellas parroquias que ya habían aperturado, a partir de hoy vuelven a cerrar sus puertas y se mantendrán solo las celebraciones virtuales, al menos durante todo este mes de enero, viendo a ver qué sucede más adelante. De manera que quedan suspendidas todas las misas presenciales, quedan suspendidos los bautizos, quedan suspendidas todas las celebraciones que impliquen participación de fieles. Esto no solamente es una determinación que se ha tomado en la Vicaría Episcopal de La Guajira, sino que se ha tomado en las distintas zonas pastorales de nuestra arquidiócesis de Maracaibo, por supuesto con la anuencia del señor arzobispo de Maracaibo, Monseñor José Luis Azoaje Ayala. Esta tarde saldrá el comunicado oficial de la Vicaría Episcopal y que será enviado pues por las distintas redes. El Señor está con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Amén. Yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá eternamente. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz eterna. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz eterna. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz. Amén. Las almas de nuestros familiares, amigos, conocidos y bienhechores difuntos, los que han muerto a causa de esta pandemia, los que hemos encomendado en esta Eucaristía, nuestros hermanos Ender Enrique, sacerdote, Nixon, Antonio, Gladys, Leandro Alfonso, y de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Dios te salve Dios María. te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Me voy a permitir en cámara tomar una foto, porque algunas personas creen que en esta misa participa mucha gente. Y para que vean los que participan en esta misa. Hermanos, con la alegría de haber participado en esta Eucaristía, podemos ir en paz. Demos gracias al Señor. Feliz domingo y feliz inicio de semana para todos. Igualmente.
La Voz de la Misericordia y la Parroquia San Rafael Arcángel presentaron la Santa Misa. Desde la Parroquia San Rafael Arcángel del Moján, les saludamos a todos y cada uno de los que nos sintonizan a través de la Voz de la Misericordia, tanto en Facebook, YouTube, Instagram, como aquellos que tienen la aplicación Seno Radio. Queremos invitarle a que con tu aporte hagas posible este sueño de Dios, una emisora católica para este tu pueblo mojanero. Regálale a San Rafael la gracia y la oportunidad de tener su emisora católica FM. No lo olvides, apúntale con generosidad, apúntale con deseos de amor, confianza en la divina providencia. Sé tú protagonista de esta historia. Allí te dejamos el número de cuenta. La Voz de la Misericordia, en compañía con el amor de Dios.